Mi padre me echó de casa para darle prioridad a su nueva esposa y su hijo inútil, pero ahora quiere que vuelva porque lo dejaron sin nada y se llevaron hasta los recuerdos de mamá. Tengo 26 años, vivía, en Chicago, y hasta hace un año tenía una vida bastante tranquila. Me llevaba bien con mi papá, salía con alguien desde hacía tiempo, trabajaba remoto en una empresa de marketing digital, y lo más problemático en mi vida era decidir si valía la pena pagar los $5 extra por un cold brew con leche de avena. Pero todo cambió cuando mi viejo se volvió a casar. Verán, mi mamá falleció hace ya unos años, cáncer, de la forma más rápida y jodida posible, y desde entonces había sido solo yo y él. No éramos mejores amigos, pero teníamos algo sólido. Había respeto, confianza, y una especie de rutina que funcionaba. Después de su muerte, me quedé un tiempo con él, más que nada por inercia, y también porque ambos necesitábamos apoyo emocional sin tener que decirlo en voz alta. Pasaron casi 3 años así hasta que conoció a una mujer por internet, una tal Nancy, que vivía en Indiana. Y bueno, todo se fue al carajo. Nancy era amable al principio, muy amable, demasiado amable, de esas personas que siempre sonríen pero uno siente que lo están evaluando por dentro. Al poco tiempo empezó a quedarse cada vez más en la casa, hasta que prácticamente se mudó sin anunciarlo. Y con ella vino su hijo, un tal Josh, que tenía 19 años y el carisma de una piedra mojada. No tengo ningún problema con los hijastros o con las familias ensambladas, de verdad. Pero Josh era otra cosa. En resumen, no hacía nada. No trabajaba, no estudiaba, no cocinaba, no limpiaba. Vivía como si el mundo le debiera algo. Y lo peor era que mi papá, cegado por su nuevo amor, le justificaba todo. Dale tiempo para adaptarse, no todos maduran igual, es solo una etapa. Yo intenté mantenerme neutral al principio, pero el tipo dejó de ser simplemente un flojo y empezó a meterse con mis cosas. Me robó comida, me abrió paquetes, una vez usó mi laptop sin permiso y la dejó con una mancha de jugo. Una vez le reclamé, y fue como haber pateado un nido de avispas. Nancy me acusó de atacarlo emocionalmente y dijo que lo hacía sentir inseguro en su propio hogar. ¿Su propio hogar? Perdón, ¿qué? ¿El que yo he compartido con mi papá durante años? La gota que colmó el vaso fue cuando, después de una discusión, mi papá me pidió que me fuera un tiempo, para que las cosas se calmen. Me lo dijo como si fuera por mi bien, que podía tomarme un par de meses para enfocarme en mí. Claro, como si quedarme sin casa fuera un retiro espiritual. Yo me reí, le pregunté si estaba bromeando, y cuando vi que no lo estaba, bueno, no me quedó otra. Me fui. Alquilé una habitación en un departamento compartido con 2 desconocidos en Logan Square. Pasé de tener un cuarto grande con baño propio y toda la privacidad del mundo a vivir entre cajas, dormir con audífonos por los ronquidos del tipo del cuarto de al lado, y compartir baño con alguien que claramente no sabe lo que es un cepillo de inodoro. No hablé con mi papá durante semanas. Me dolía. No podía creer que hubiera elegido esa familia improvisada por encima de mí. Pero lo que pasó después fue tan absurdo que casi me dio risa. Casi. 2 meses después de que me fui, mi papá me llamó. A las 3 de la madrugada. Pensé que era una emergencia. Contesté medio dormido y lo escuché llorando. Nunca, en mis 26 años de vida, lo había oído llorar. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que yo había robado dinero, que habían desaparecido cosas de la casa, que estaba desesperado, que si podía pasar por ahí. Yo fui, con la mitad de mí esperando que fuera alguna especie de malentendido. Pero no. Nancy y Josh no estaban. Se habían largado. Con todo, se llevaron relojes, una TV, una cámara vieja pero valiosa que mi papá tenía de su abuelo, y unos cuantos miles de dólares que él guardaba en efectivo porque no confiaba en los bancos. Literalmente se llevaron hasta un microondas. No sé si alguna vez han estado en una situación en la que alguien te rompe por completo y luego vuelve con la cara caída, suplicando, como si no hubiera pasado nada. Como si el dolor que causaron pudiera anularse con un «me equivoqué». Así se sentía estar parado frente a la puerta de la casa donde crecí, con mi papá hecho un desastre y la casa desmantelada como si la hubieran saqueado. No me malinterpreten, no me alegré. Me gustaría decir que sentí una especie de «te lo dije», pero la verdad es que fue más doloroso que otra cosa. Esa casa tenía historia. Cada mueble, cada cuadro, cada rincón tenía algo de mi mamá, de mi infancia, de momentos buenos. Ver todo tan vacío, tan ajeno, fue como asistir al funeral de una parte de mi vida que ya sabía que estaba muriendo, pero que no había querido aceptar. Mi papá estaba sentado en el sillón que quedaba, con la cara en las manos. Apenas alcancé a entrar cuando empezó a hablar atropelladamente. Me decía que Nancy lo había estado manipulando desde el principio, que ahora se daba cuenta de que Josh nunca fue un buen tipo, que todo había sido un error, que no supo cómo manejar la situación. En ese momento no sabía si me dolía más su arrepentimiento o el hecho de que le hubiera tomado perder casi todo para entender lo obvio. Necesito que vuelvas, me dijo. Así, como si fuera tan simple, como si yo pudiera olvidar todo lo que me había hecho,
todas las veces que me hizo sentir como un intruso en mi propia casa. Le pregunté si estaba diciendo eso porque realmente quería que yo volviera o porque estaba solo. Y no respondió. Solo bajó la cabeza. Esa fue mi respuesta. Me quedé unos días. No porque quisiera, sino porque sinceramente sentí pena por él. Me ayudó a ordenar lo poco que quedaba. Revisamos cámaras, hicimos la denuncia, buscamos facturas, reportamos robos. Llamó a la policía, claro, pero honestamente no esperaba que hicieran gran cosa. Nancy tenía papeles en regla, y aunque vivía con él, no había un contrato que limitara su acceso a nada. La policía fue clara, si ella se llevó cosas mientras vivía ahí y no hay pruebas de que fueran exclusivamente de él o robadas por la fuerza, no podían hacer mucho. En cuanto al dinero en efectivo, fue peor. ¿Tiene algún comprobante de que lo tenía?, preguntaron. Claro, como si alguien tuviera un recibo de billetes guardados debajo del colchón. Estuvo devastado cuando se lo dijeron. No por la pérdida material, que ya era bastante, sino por la humillación. El tipo que siempre me dio discursos sobre no confiar en nadie ciegamente, que me enseñó a leer la letra chica de cada contrato, había sido estafado de la manera más básica. Por amor. Por no querer estar solo. Y esa es la parte que más me afectó. No era solo que lo hubieran robado. Era que prefería tener gente a su alrededor aunque fuera falsa, antes que estar solo conmigo. Como si yo no fuera suficiente. Una noche, mientras intentábamos reparar una puerta que yo había forzado, quién sabe por qué, ni siquiera estaba cerrada con llave, mi papá se quebró otra vez. Me dijo que desde que mi mamá murió no sabía cómo seguir, que sintió que se le apagó algo adentro, que cuando Nancy apareció, sintió una especie de segunda oportunidad, algo que lo hizo sentirse vivo otra vez. Me dijo que la necesitaba más de lo que entendía en ese momento, pero que ahora, al ver cómo había terminado todo, se daba cuenta de que fue como tratar de tapar una herida abierta con una curita. Le respondí algo que ni siquiera tenía planeado decir, a veces el dolor no se va. Solo te acostumbras a vivir con él. Y fue como si esa frase lo atravesara. No dijo nada, solo asintió. Después de eso, me fui. Le dejé claro que no iba a volver a vivir ahí. Podía visitarlo, ayudarlo, lo que sea. Pero volver a compartir techo, no. No después de todo. Había conseguido otro lugar, pequeño pero mío. Y no pensaba renunciar a esa independencia solo porque él estaba solo. No después de que me hizo sentir tan prescindible. En los meses siguientes nos vimos de vez en cuando. Yo seguía en lo mío, intentando retomar mi vida, salir con amigos, trabajar, distraerme. Él, por otro lado, se fue encerrando en una especie de rutina silenciosa. Me preguntaba constantemente si había sabido algo de Nancy o Josh, como si esperara que aparecieran de nuevo. Le dije 1000 veces que se olvidara de ellos, que no valían nada, pero él, no podía. Incluso después de todo, parecía seguir atrapado en esa necesidad desesperada de que alguien lo eligiera. Un día, sin previo aviso, me llamó para decirme que le habían vaciado una cuenta de ahorros que tenía con acceso online. Sí, lo adivinaste, Josh tenía la contraseña. La había obtenido cuando ayudaba a configurar su nuevo teléfono. Nadie más la sabía. No fue todo el dinero, pero sí una buena parte. Fue ahí cuando el miedo se transformó en rabia. No solo lo habían saqueado físicamente, ahora le estaban robando a distancia. Después del último robo, algo cambió definitivamente en mi papá. No fue inmediato, ni dramático, ni con gritos ni llantos. Fue más como si se le hubiera fundido algo por dentro. Un corte de energía lento, pero irreversible. No volvió a hablarme de Nancy. No volvió a preguntarme por Josh. Dejó de revisar las cámaras de seguridad cada mañana, dejó de revisar su email 20 veces al día por si llegaba alguna notificación bancaria sospechosa. Solo, dejó de intentar. Yo lo notaba en todo. En su forma de caminar, en cómo contestaba el teléfono, incluso en cómo se vestía. Antes era meticuloso, casi obsesivo con su ropa, su higiene personal, con tener siempre la camisa bien planchada y los zapatos limpios aunque solo fuera al supermercado. Ahora andaba en pants, camiseta arrugada, ojeras, y con ese olor tenue a sudor viejo que uno no se nota cuando está encerrado en su propia tristeza. Intenté hablar con él un par de veces. Le dije que debía ir a terapia, que necesitaba ayuda, que no tenía que pasar por todo eso solo. Pero siempre encontraba una excusa. ¿Y qué le voy a decir a un extraño? Ya soy viejo para esas cosas, lo único que necesito es tiempo. Pero el tiempo, en vez de curarlo, parecía estarlo desgastando aún más. Una tarde, después de ayudarlo a cambiar la cerradura principal por tercera vez en 2 meses, esta vez fue porque creyó que alguien lo estaba siguiendo y podía entrar en cualquier momento, me invitó a quedarme a cenar. Acepté, más por compasión que por hambre. Compró una pizza congelada y mientras esperaba que el horno hiciera su trabajo, se sentó frente a mí y me dijo algo que me dejó helado. Si no fuera porque te tengo a ti, ya me habría ido con tu madre. Así, sin rodeos. Me quedé en silencio. No sabía si contestar, si cambiar de tema,
si decirle que no jodiera con eso. Sentí una mezcla de lástima, enojo y miedo. Porque entendí que no lo estaba diciendo como una frase suelta o melodramática. Lo decía en serio. Y por un segundo, supe que él mismo sabía que lo decía en serio. Fue un momento tenso, largo, casi insoportable. Quise decirle algo que lo reconectara con la realidad, pero todo lo que se me ocurrió sonaba vacío. Finalmente solo dije, estoy acá, ¿sabes? No me fui. No como ellos. No respondió. Solo asintió y fue a buscar la pizza. Desde entonces, mi rol con él cambió. Ya no era solo el hijo. Me volví su contacto con el mundo. Yo hacía sus pagos online, le compraba el súper desde la app, le sacaba turno al médico, lo llevaba y lo traía. Era como si se hubiera rendido con todo lo digital. Le tenía miedo a las contraseñas, a los mensajes, a los correos. Todo le parecía una trampa esperando volver a explotarle en la cara. Una vez intenté hablar con mi tía, su hermana menor, que vive en Nashville, para que me ayudara a intervenir. Pero después de una conversación incómoda y llena de bueno, es que tu padre siempre fue muy reservado, entendí que tampoco podía esperar mucho de esa parte de la familia. Todos habían construido una narrativa conveniente en su cabeza, la de que él era fuerte, que sabía cuidarse, que si algo andaba mal, lo resolvería solo como siempre. Nadie quería mirar de cerca la realidad, porque era demasiado jodido aceptar que el hombre que alguna vez fue el pilar de todos, ahora era una ruina con patas. Pero el quiebre real no fue ni la estafa, ni la traición, ni el abandono. Fue otra cosa. Algo mucho más banal, y por eso mismo, más jodido, un cheque rebotado. Mi papá todavía tenía una cuenta de ahorro conjunta con mi mamá, de esas viejas que nunca cerraron del todo. La usaba para pagar el seguro del auto y algunas otras cosas mínimas. Bueno, un día se olvidó de transferir dinero a tiempo y el banco rechazó el pago. Eso bastó para que le suspendieran la cobertura, y a los pocos días, lo chocaron. No fue nada grave, solo una rasponada en un estacionamiento en el Jewel Osco. Pero el tipo que lo chocó empezó a gritarle como si hubiera matado a alguien. Lo insultó, lo amenazó, le gritó en la cara con una violencia completamente desproporcionada. Mi papá, en vez de reaccionar, se quedó ahí parado. Ni siquiera sacó el teléfono, solo pidió perdón, como si estuviera acostumbrado a que lo pisotearan. Cuando me llamó para contarme, lo único que me dijo fue, tenías razón. Me pasé toda la vida enseñándote a ser fuerte, pero cuando me tocó a mí, no supe cómo. Ese día lloré. Solo, en mi casa, en silencio. No porque me diera pena él, sino porque entendí que nunca iba a volver a ser el mismo. Que ese hombre que un día me enseñó a andar en bici, que me llevó al Wrigley Field a ver a los Cubs, que se ponía nervioso antes de mis exposiciones escolares como si fuera él el que tenía que hablar, ahora era una sombra. Y que por más que quisiera, no podía sacarlo de ahí. Para cuando llegamos a octubre, ya habían pasado casi 6 meses desde que Nancy y Josh desaparecieron. Podría decirte que en ese tiempo mi viejo los olvidó, que siguió adelante y reconstruyó su vida, pero sería mentira. Lo que pasó fue mucho más triste, empezó a justificar lo que le habían hecho. No creo que ella supiera que Josh iba a hacer eso. Quizás se sintió acorralada, no tenía trabajo, y yo le exigía mucho. Nadie es malo porque sí. Y ahí fue cuando me di cuenta de que mi papá no estaba buscando justicia, estaba buscando razones para no sentirse tan estúpido. Había sido usado, sí, pero necesitaba convencerse de que no todo fue mentira. Que al menos una parte, algún día, fue real. Incluso si esa mentira le costó su dignidad. El colmo fue una tarde que fui a su casa y lo encontré sentado frente a la computadora con Facebook abierto. No es que eso fuera raro en sí mismo, pero lo que me alarmó fue que estaba en la cuenta de Nancy. La había encontrado. No sé cómo. No quise saber. Su nueva foto de perfil era con otro hombre, más joven, de aspecto bien arreglado, sonriente. En una playa. Ella se veía feliz, rejuvenecida, como si todo lo que pasó con mi papá no hubiera sido más que una escala de transición. Él me pidió que no dijera nada, que solo quería ver cómo estaba. Pero lo que vi no fue un hombre que buscaba cerrar un ciclo, vi a un tipo obsesionado. Me mostró las fotos, los comentarios, los likes. Hasta me leyó en voz alta una publicación que ella había hecho 2 semanas atrás hablando de nuevos comienzos y de cómo el pasado solo sirve para fortalecernos. Cerré la computadora y le dije, con toda la calma que pude juntar, que necesitaba dejar de mirarla. Que eso no lo iba a llevar a ningún lado. Que cada vez que abría su perfil era como abrirse una herida a propósito. Que el problema no era Nancy, ni Josh. El problema era que él había dejado de tener amor propio. No me contestó. Solo se levantó, fue a la cocina y se sirvió un café que no se tomó. Esa noche me quedé en su casa. No por él, sino porque no me sentía bien dejándolo solo. Había algo en su mirada, en su cuerpo, que me asustaba. Un aire a resignación, a rendición absoluta, que no había visto nunca, ni siquiera cuando murió mamá. A la mañana siguiente, me despertó el sonido del timbre.
Eran las 7 de la mañana, abrí la puerta medio dormido y ahí estaba, Josh, parado, con una mochila al hombro, la mirada ladeada, y esa actitud de ese que te jodí, pero igual me vas a abrir la puerta. No sé cómo describir lo que sentí, fue como si alguien tirara un balde de agua helada sobre mí. Cerré la puerta de inmediato, con el corazón a mil, y fui directo al cuarto de mi papá. Le grité. «Está acá, Josh está en la puerta». Mi papá se levantó en silencio, no dijo nada, caminó hasta la entrada, me pidió que no interviniera, y abrió. Yo me quedé a una distancia prudente, escuchando. Josh empezó con un «sé que la cagué», pero, y mi papá, en vez de sacarlo a patadas, lo dejó pasar. Lo dejó pasar. Yo no podía creerlo, ni siquiera me miró. Caminó con él hasta el living, como si estuviera recibiendo a un viejo amigo. Se sentaron, tomaron café, y hablaron. No escuché toda la conversación, pero lo poco que capté fue suficiente para darme náusea. Josh decía que Nancy lo había dejado, que lo echó, que no tenía dónde ir, que él nunca quiso que pasara todo eso, que se dejó llevar, que el dinero era tentador, que estaba en un mal momento. Lo de siempre. Pero lo peor vino después. Mi papá me llamó y me dijo, va a quedarse un par de días. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque fue la única reacción que me quedó para no explotar. Después de todo lo que te hizo, después de todo lo que me hiciste a mí por él, ¿ahora lo metes de nuevo en tu casa como si nada? Está solo, me respondió. No tiene a nadie. Yo tampoco te tuve por meses, ¿te acordás? No me respondió. Lo dejó pasar. Como si no tuviera nada que decir. Como si todo lo que habíamos vivido, lo que había destruido, pudiera arreglarse con otra taza de café y una conversación sin consecuencia. Esa fue la última noche que dormí en su casa. Hice mi mochila y me fui, sin mirar atrás. Me juré que no iba a volver mientras Josh estuviera ahí. No por rencor. Por respeto a mí mismo. Durante los días siguientes, me llegaron rumores de conocidos, que Josh andaba pidiendo dinero, que alguien lo vio vendiendo cosas por Facebook Marketplace, que estaba envuelto en algo turbio, probablemente drogas, que incluso la propia Nancy había bloqueado todo contacto con él. Y ahí estaba mi papá, dándole asilo al tipo que lo había arruinado. Por compasión, por culpa, por dependencia emocional. No sé. Todo lo que sé es que ya no era mi lugar. Y lo más jodido de todo, por dentro, tenía miedo de que volviera a pasar. Que le robara otra vez, que lo dejara sin nada. Y que esta vez, mi papá no tuviera fuerzas para levantarse. Las semanas siguientes a que Josh volviera a meterse en la casa fueron una especie de purgatorio para mí. No sabía qué hacer. No quería cortar la relación con mi papá, pero tampoco podía hacer como si nada. Sabía que mientras ese tipo estuviera ahí, nada iba a mejorar. Mi papá no estaba recuperándose, estaba cavando más hondo. Desde que me fui esa noche, solo me escribía por mensajes, cortos, sin peso. ¿Estás bien? Hoy cociné esa pasta que te gusta. Vi una película, te habría gustado. Cosas así. Como si intentara seguir una conversación que él mismo se encargó de arruinar. Yo respondía con monosílabos o con un simple ok, hasta que dejé de contestar. No fue una decisión consciente, al principio, solo, se volvió automático. Me cansé de fingir que me daba gusto leerlo, y con el paso de los días, dejé que el silencio hiciera lo suyo, hasta que una mañana me llamó, y esta vez no pude evitar contestar. Necesito que vengas, me dijo. Pasó algo, volví a esa casa con el estómago revuelto. Sabía que iba a encontrar algo roto, pero no sabía qué tan mal estaba todo. Abrí la puerta con la llave que aún no había devuelto y lo primero que noté fue el olor. Un tufo a cigarro, encierro y algo rancio, como comida vieja. Y después vi el desastre. Papeles por todos lados. Una silla rota. El cajón del mueble del living, forzado. El televisor ya no estaba. Había manchas de algo pegajoso en la alfombra. En la cocina, una ventana estaba rota desde adentro, como si alguien la hubiera empujado con fuerza para salir. Mi papá estaba sentado en el suelo, sosteniendo su cabeza con una mano, el celular en la otra, los ojos rojos, respiración entrecortada. Josh se había ido otra vez, esta vez llevándose dinero de una tarjeta de crédito que no era suya, pero que había encontrado, olvidada en un sobre entre papeles viejos, el televisor nuevo que mi papá había comprado hacía menos de 2 semanas, y una caja con recuerdos de mi mamá. No joyas, no cosas de valor económico, cartas, fotos, un álbum que ella había hecho durante los años de su enfermedad. Ahí fue cuando sentí como me hervía la sangre, ya no por mí, sino por ella, por mi madre, porque hasta los muertos merecen respeto. Y ese imbécil había cruzado un límite que no tiene regreso. Me senté frente a mi papá sin decir nada. Lo miré. No necesitaba explicaciones, ya todo estaba dicho, ya no quedaba nada por salvar de esa dinámica. Él empezó a hablar solo. Me dijo que Josh había empezado a drogarse, que lo notaba, pero no quiso verlo, que una noche llegó tarde, con los ojos inyectados y sin poder sostenerse en pie, que le había pedido dinero, otra vez,
y esta vez él se negó. Que discutieron. Que Josh se puso violento. Que amenazó con romperle la cara. Que se fue a dormir al sillón, y cuando se despertó, ya no estaba. Ni siquiera sé si está vivo, me dijo. No sé si voy a poder aguantar otro día más así. Yo no sabía qué decir. Por dentro tenía una tormenta de cosas para gritarle, pero me contuve. Lo miré y le dije la única verdad que me salió sin rabia. Vos le diste el cuchillo. Él solo eligió cuándo clavarlo. No hubo respuesta. Solo lágrimas. Ese día llamamos a la policía. Hicimos otra denuncia. Esta vez por robo con evidencia, porque había cámaras de los vecinos que captaron a Josh saliendo con la tele y subiendo a un auto. También se reportó el uso de la tarjeta. El agente que nos atendió fue brutalmente sincero, no lo van a atrapar pronto. Pero con estos cargos, si lo agarran, no va a salir en poco tiempo. Mi papá no dijo si eso le dolía o lo aliviaba. Se quedó mudo. Pasó la noche en casa. En la mía. Yo dormí en el sillón y le di mi cama. No hablamos mucho, pero fue como si los papeles se invirtieran, ahora yo lo cuidaba. Yo lo despertaba. Yo preparaba el desayuno. Yo le preguntaba si se había tomado la pastilla para la presión. Era como tener un hijo grande, viejo, agotado. Después de 2 días volvió a su casa, y me pidió que lo acompañara. No quería estar solo. Yo fui, más que nada para asegurarme de que no intentara hacer una estupidez. Durante semanas nos vimos con regularidad. Pero algo en mí había cambiado. No me quedaba mucho más para dar. No es que uno se quede sin amor, pero sí sin energía. Y cuando la confianza se rompe tantas veces, el lazo queda, funcional, pero muerto. Por más que tratara, no podía perdonarle haberlo dejado entrar de nuevo. No después de todo lo que me había costado reconstruirme. Él sabía el daño que había causado. Lo sabía, y eligió repetirlo. Y eso, en mi mundo, ya no tiene redención. Un domingo, mientras cenábamos algo rápido, me dijo que había empezado a ir a un grupo de apoyo para familiares de personas adictas. Me sorprendió. No porque lo hiciera, sino porque nunca me imaginé que él se animaría a admitir que no podía solo. Hablan de soltar, me dijo. De aceptar que hay cosas que no se pueden salvar. Que uno no puede cargar con todo. Que a veces amar también es irse. Le respondí con lo único que podía, sí. A veces irse es la única forma de seguir. En algún momento, no sabría decir cuándo con exactitud, dejé de preocuparme por Josh. O mejor dicho, dejé de darle espacio mental. Ya no googleaba su nombre, no revisaba redes buscando alguna señal, no preguntaba a nadie si lo habían visto por ahí. El tipo se había convertido en un vacío, un eco molesto que simplemente ya no podía permitirme seguir cargando. Pero mi papá no podía hacer lo mismo. Aunque se esforzaba, aunque decía frases como ya estoy haciendo el duelo o entiendo que tengo que dejarlo ir, yo notaba en cada gesto que eso no era verdad. Todavía lo miraba en los ojos de los chicos en la calle. Todavía saltaba cuando sonaba el timbre. Todavía revisaba el buzón como si ahí pudiera aparecer una disculpa escrita. Vivía atrapado en una especie de limbo emocional, como si estuviera esperando que algo lo salvara de sí mismo. Y eso nos empezó a alejar. No de forma violenta. Fue más bien un proceso lento, como cuando un hilo empieza a deshilacharse y ya sabes que aunque lo anudes 100 veces, nunca volverá a ser igual. Yo ya no iba tanto a su casa. Él no me escribía todos los días. Empezamos a vernos solo los fines de semana, y a veces ni eso. No porque lo odiara. No porque me diera igual, sino porque necesitaba proteger lo que quedaba de mí. Y porque me di cuenta de que, por mucho que lo quisiera, yo no era su red de contención, ni su terapeuta, ni su cura. Una tarde me llamó. Me dijo que había vendido la casa. Así, sin más. No me pidió opinión, no me explicó demasiado. Solo dijo que no podía seguir ahí. Que cada rincón era un recordatorio. De mamá. De Josh. De sus propios errores. Y que, por primera vez en mucho tiempo, quería cerrar un ciclo de verdad. La noticia me sacudió, porque en esa casa crecí. Esa casa tenía mi primer dibujo pegado en la nevera durante una década. Esa casa tenía las marcas de mi altura anotadas en un marco de puerta. Tenía el olor de las mañanas con pan tostado y la voz de mi madre llamándome para ir a la escuela. Pero al mismo tiempo, entendí su decisión. No me invitó a ayudarlo con la mudanza. Supongo que sabía que no iba a ir. Se fue a un departamento pequeño en el centro, cerca de la biblioteca, del hospital y de su nuevo grupo de apoyo. Lo ayudé a instalar el wifi, colgar algunos cuadros, y hacer las compras iniciales. Se veía extraño en ese lugar, como un personaje fuera de su escenario. Pero también se lo notaba, más liviano. Como si se hubiera sacado de encima una mochila con piedras que había estado cargando por años sin darse cuenta. Ahí me contó algo que me costó procesar. Me llegó una carta de Josh. Está en una cárcel en Ohio. No supe qué decirle. Me quedé mirándolo, esperando más. Dice que se arrepiente, que quiere que lo perdone, que cuando salga, quiere rehacer su vida. Lo dijo sin emoción, como si solo estuviera transmitiendo información, no sentimiento. Le pregunté si iba a responderle. Me dijo que no sabía,
que parte de él quería escribirle solo para cerrar la historia, pero que otra parte ya no quería abrir esa puerta nunca más. Yo no insistí. Ni lo animé ni lo disuadí. Esa batalla no era mía. Semanas después, me mandó una foto. Era él, en el departamento, con una sonrisa sincera. No forzada. No triste. Solo, presente. La imagen me dejó helado porque hacía años que no lo veía así. Años. Me dijo que había empezado a asistir también a un taller de escritura para adultos mayores. Estoy haciendo un cuento sobre un viejo que confunde el amor con la necesidad de ser necesitado, me escribió. Creo que lo conozco bien. Esa fue la primera vez que sentí que mi papá realmente estaba cambiando, que no era solo una actuación para quedar bien, estaba yendo hacia adentro, preguntándose cosas, haciendo las paces con las partes de sí mismo que había ignorado por décadas. Pero claro, el pasado no desaparece, solo se transforma. Y hay días en los que lo visita igual. Un sábado cualquiera, fui a tomar un café con él. Hablamos de política, del clima, del precio del pan, cosas normales, hasta que de repente, sin previo aviso, me preguntó, ¿vos crees que mamá estaría decepcionada de mí? Fue como una piedra directa al pecho. Le dije que no lo sabía, que mamá lo amaba, que probablemente estaría dolida por lo que pasó, pero que también entendería que todos somos más débiles de lo que parecemos, que incluso los padres que nos enseñan a ser fuertes, a veces también se pierden, que no es traición cometer errores, lo que sí es traición es no aprender nada de ellos. Él no respondió enseguida. Miró su café. Luego a mí. Y dijo, gracias por no dejarme solo cuando yo sí lo hice con vos. No sé qué cara puse, pero me temblaban los dedos. Esa fue la primera disculpa real. Sin excusas, sin adornos, cruda, dolorosa, y sí, en parte necesaria. ¿Lo perdoné? En parte, sí. Porque uno no se puede pasar la vida cargando rabia. Pero el perdón no fue para él, fue para mí. Para poder soltar ese nudo que me estaba consumiendo desde adentro. A veces pienso en todo lo que pasó como si hubiera sido una película larga, densa, de esas que terminas de ver y no sabes si te gustó o si te dejó jodido por dentro. La historia no tuvo un clímax heroico ni un villano que recibió su merecido de forma poética. Solo decisiones, errores, consecuencias, vida real, sin soundtrack ni redención garantizada. Mi papá siguió en su departamento del centro. Con el tiempo se volvió una especie de rutina extraña para los dos. No hablábamos todos los días, pero nos mandábamos mensajes. Nos veíamos para tomar café, para hacer mandados juntos, para arreglar alguna pavada de la casa. No había tensión, pero tampoco cercanía como antes. Era como si estuviéramos reconstruyendo algo, pero con planos nuevos, sin pretender volver a lo que alguna vez fue. Lo que me costó más aceptar fue la imagen nueva que tenía de él. Durante años lo vi como una figura sólida, confiable, alguien que siempre iba a saber qué hacer. Pero la verdad es que era un hombre frágil, lleno de miedo, que simplemente hizo lo que pudo. Y en ese lo que pudo, muchas veces nos falló. A mí, a mi mamá, a sí mismo. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, me dijo que había respondido la carta de yo. No lo miré. Solo le pregunté, ¿qué le dijiste? Que no lo odio, pero que no quiero volver a tener contacto. Que le deseo una vida mejor, pero lejos de mí. No dije nada, solo asentí. Me pareció justo. No me dio alegría, ni alivio, pero sí cierta calma. Mi papá finalmente estaba poniendo un límite. Tarde, sí. Pero firme. A los pocos meses, me enteré de que Josh había sido trasladado a otra prisión por un tema de comportamiento. No me importó mucho. Apenas sentí algo. Era como si ese capítulo ya se hubiera cerrado. No porque estuviera resuelto, sino porque ya no tenía más que dar. Fue alrededor de ese tiempo que mi papá empezó a salir con alguien. Una mujer que conoció en el taller de escritura. Me lo contó con una mezcla de vergüenza y timidez que me dio un poco de ternura. Me dijo que no era nada serio, que solo compartían lecturas y cafés. Pero con el tiempo supe que era más que eso. Y no me molestó. Creo que todos tenemos derecho a empezar de nuevo. A reír sin culpa después del dolor. A amar sin pedir permiso. Lo único que le dije fue, mientras no te pierdas otra vez, me parece bien. Él entendió el mensaje. La nueva relación era diferente. No se metía en su vida como un huracán. No venía con equipaje, ni con promesas falsas. Era algo más lento, más maduro. Una compañía real, sin dependencia. Y eso lo ayudó más que cualquier terapia. Empezó a salir más. Se sumó a un club de lectura. Hacía voluntariado los sábados en un refugio de animales. Hasta se animó a tomar un curso básico de computación, cosa que juro nunca pensé que haría. Mientras tanto, yo también seguí con lo mío. Empecé a salir con alguien. Me cambié de departamento. Conseguí una promoción en el trabajo. De a poco, sentí que las piezas volvían a acomodarse. No como antes, pero sí de una forma que tenía sentido. Un día, mientras almorzábamos en un diner cerca de su casa, me preguntó algo que no esperaba. ¿Vos pensás tener hijos? Me reí. ¿Ahora querés ser abuelo? No sé,
dijo. Solo pienso que, me gustaría tener otra oportunidad. De hacer las cosas distinto, de estar mejor. Lo miré por un rato largo antes de contestar. Porque la pregunta no era sobre hijos, era sobre él. Sobre si todavía había redención posible, sobre si aún podía ser algo más que el hombre que falló. No sé si voy a tener hijos, le dije. Pero si algún día los tengo, quiero que sepan quién soy. El real. El que aprendió después de perder. No el que se escondió cuando más lo necesitaba. Se le humedecieron los ojos. No dijo nada más. Y no hacía falta. Porque ahí, en ese momento, entendí que ya no necesitaba una disculpa perfecta ni un cierre épico. Solo necesitaba saber que él estaba ahí, presente, intentando. Y eso, después de todo, valía más que cualquier castigo para Josh o cualquier revancha emocional. A veces me preguntan, gente cercana, compañeros de trabajo, incluso algún que otro amigo que escuchó la historia en parte, si alguna vez volví a ver a Josh. Y la respuesta es no. Ni ganas. No fui a buscarlo. No me interesó su versión. No me movió la curiosidad morbosa de saber en qué andaba, qué hizo con su vida después de salir. Nada. Y no es por odio. Es simplemente porque hay gente que se vuelve incompatible con tu paz. Y cuando lo entendés, dejas de hacer el esfuerzo de encajarla en tu historia. Pero con mi papá fue distinto. Lo nuestro sí merecía una segunda vida, aunque no fuera igual a la primera. Después de todo lo que pasó, nos quedó una relación rara, nueva, más honesta. Con cicatrices, sí. Pero también con voluntad. A veces nos sentamos a hablar de cosas simples, series, libros, comida, y nos reímos como si nada hubiera pasado. Otras veces, el silencio se instala y se queda ahí, cómodo. Como si los dos supiéramos que no todo se puede decir y no todo hace falta explicarlo. Un día, después de cenar, me mostró una caja. No tiene candado ni trampa. Solo recuerdos, me dijo. Era una caja de cartón común, pero adentro había fotos, cartas, cosas que sobrevivieron a los saqueos de Josh. Otras eran copias que él había ido reconstruyendo. Le había pedido a familiares que le mandaran fotos antiguas, había escaneado documentos, impreso correos viejos que había intercambiado con mi mamá. No quiero que me vuelva a pasar lo mismo, me dijo. Si alguien me vuelve a robar, que sea algo que pueda reemplazar. Esto no. Y lo entendí. Porque hay pérdidas que no se pueden repetir. Hay errores que no se pueden volver a cometer sin destruir todo. Ese día me pidió algo más. Si algún día me pasa algo, vos sabes qué hacer con esto, ¿no? Asentí. No era solo una caja. Era un legado. Una forma de decir esta vez sí cuidé lo que importa. El tiempo pasó. Como siempre lo hace. Las cosas se estabilizaron. No perfectas, pero estables. Él con su nueva rutina. Yo con la mía. La vida siguió sin eventos dramáticos. No hubo reconciliaciones mágicas, ni cartas sorpresivas de Josh desde prisión, ni visitas de Nancy arrepentida. Solo vida. Días normales. Y, sorprendentemente, eso fue lo más sanador. Un día, ya bastante después de todo, me senté a escribir lo que pasó. No por terapia, ni para publicar un libro, ni nada de eso. Solo para mí. Para dejarlo asentado. Para ver en papel todo lo que había dolido y todo lo que se había aprendido. Y me di cuenta de algo, en las historias familiares, el villano rara vez es un monstruo. A veces es alguien herido, otras es alguien perdido. Y muchas veces, también somos nosotros, cuando no ponemos límites, cuando nos callamos, cuando permitimos que el miedo a la soledad nos vuelva ciegos. Mi papá no fue una víctima total. Tampoco un culpable absoluto. Fue un hombre que la cagó. Que eligió mal. Que buscó amor donde no había. Que confundió compañía con afecto verdadero. Pero también fue alguien que, tarde, intentó cambiar. Que miró para adentro. Que se dejó ayudar. Y que, aunque nunca pudo borrar lo que hizo, al menos aprendió a hacerse cargo. Y eso es más de lo que muchos logran. Hoy, cuando paso por su departamento y lo veo regando plantas, o discutiendo con su vecina del piso de abajo porque no saca la basura, me parece otra persona. Más liviana. Más terrenal. Ya no es ese gigante de mi infancia, ni el fantasma de mi adultez. Es solo él. Un tipo que sobrevivió a su propio derrumbe. A veces, cuando terminamos de almorzar y queda ese silencio entre los dos, me mira y me dice, gracias por quedarte. Y yo siempre le digo lo mismo. No me fui. Vos me echaste. Y nos reímos. No por joder. Sino porque esa broma tiene la verdad envuelta en cariño. Es la forma que encontramos de decirnos que, después de todo, todavía estamos acá. Y eso, para nosotros, ya es un milagro.